Historias innecesarias. Cualquier semejanza es pura coincidencia. Dedicado a Guzmán. Cada verano se notan más las marcas en mi cuerpo, frente al espejo, lo cual me lleva a ese día fatal. Víctor, un tipo que sinceramente no le importó nada, su inseguridad masculina, hizo estragos en nuestras vidas y la vida de mis hijos, se hacía cada vez más pequeña. El encierro, por sus celos, sus ataques desmedidos, mis pedidos de auxilio en la comisaría de Avellaneda y las respuestas con sobra del comisario, atrevido, preguntándome, ¿usted cómo lo provocó? Por responder erróneamente, Guzmán me quebró un dedo, una de las tantas. Luego supe que estaba sola. Hice 3 mudanzas en un año, escapándome. Mis hijos no lograban establecerse en ningún lado, ni hacer amigos, por supuesto. Hoy estamos lejos de esas garras manipuladoras, mientras que en ese San Telmo siguen aplaudiendo los repiques de esos tambores de las garras de Guzmán. Y aunque nadie nos devuelva tantos malos ratos, más otras que no conté, lejos quedó esta historia innecesaria. Esta historia se llama El miedo en mi casa. Después de habernos mudado tantas veces, en nuestra casa nueva, nos llovían piedras. El día que nos mudamos fue lindo. Mi mamá se quedó a dormir. Después de haber acomodado todo, Elías saltaba alrededor de la casa en el terreno donde había un pino. Brian y Elías tenían por fin una habitación con un ventanal hermoso, grande. La casa era cómoda y por fin nuestra. A los pocos meses, 2 o 3 meses después, así de la nada nos empezaban a llover piedras. Al principio lo tomé como algo que sucedía de casualidad, pero cuando varios sucesos se hicieron constantes, incesantes, empecé a tener miedo de verdad. A la vuelta de la casa había un almacén donde yo iba a comprar, donde uno empieza a hacer vínculos, a entablar conversación. Con el tiempo, en ese entonces estaba lejos de mi familia, de amigos, y le comenté algo de estos sucesos al hombre que me atendía, que a veces me atendía y se llamaba Hugo. Nos atendía la mujer a veces o los hijos, cosa que no me daba cuenta en dónde me estaba metiendo. Este hombre comenzó a hostigarme apareciéndose en nuestra casa. Una vez que se me había ocurrido comentarle que se me había puesto en la cabeza la idea de venderla, como viendo la única solución en cuestión de lo que nos estaba pasando, ya que además nos habían entrado a robar en Navidad. También se escuchaba cómo saltaba en el muro. A todo esto, cada vez que yo le decía a Hugo que tenía que pensarlo, cuando éste me insistía para comprarme la vivienda, la situación era aún peor. Una señora que vivía al lado me amenazaba, yo ni siquiera la conocía. Todo esto sucedía en la calle Dolores, al 800 en Monte Grande. Una noche salimos corriendo, por ejemplo, atravesando un campo del miedo que teníamos. Estábamos sin luz. Nos llovían piedras, cascotes enormes. No se veía nada. Queríamos llegar a la estación para ir a Capital, donde vive mi mamá, en ese entonces mis padres. Al final, este sujeto se salió con la de él y le vendimos la casa por menos de lo que salía. Cuando salía más cara, me ganó el miedo, la presión de resguardar a mis hijos del peligro. Este señor nos trajo a vivir a un lugar donde ni siquiera era el dueño. Me hizo prometer que no le dijera nada a nadie. Él se encargó de traernos y resultó una estafa. Hoy seguimos habitando aquí en una casa donde sigue en juicio y con una autorización por el verdadero dueño, quien se presenta en la fiscalía, llamado Martín, quien me autoriza a mis hijos y a mí a habitar acá. Hoy es año 2025. Esto sucede hace 5 o 6 años aproximadamente. Hugo decía que él era un hombre de palabras. Hoy se encuentra privado de su libertad. La señora vive al lado, hace rituales extraños de una extraña religión, lo cual asusta bastante. Y esta situación es continua hasta el día de hoy. Historias innecesarias. Esto es una narrativa parecido quizás a un poema
dedicado a Alejandro Quinteros, de amor adolescente. Ojalá lograra encontrarte, volver a ese día para contarte que sí te quería, que Verónica Benítez nos había puesto una trampa. Ella era entonces mi amiga. Iba a visitarla, ella vivía en Avellaneda, donde te conocí. Tan pronto supo que bailamos juntos, algo sucedió en ella, algo la cambió. Me dijo que solo jugabas conmigo y sin que yo te viera. Después de ese comentario me preguntó si te quería todavía y en mi enojo dije que no. Cuando di vuelta la cara tú estabas ahí. Sentí tantas cosas a la vez, vergüenza, bronca. Yo sentía que lo que ella me contaba era cierto y tú me mirabas también enojado. Éramos tan chicos, pero fue la velada más romántica e inocente que recuerdo haber tenido, de dos enamorados adolescentes. Tal vez este escrito llegue a tus oídos y así puedas enterarte que de veras te he querido. Historias innecesarias, por Paloma. Naira Andrea Mastrangelo Frau.